Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que aman el olor a napalm en la mañana los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre personalidades. Robert Duvall. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno, películas que resulten interesantes o importantes para el momento que se está viviendo, como fue la película de Sinners que comentamos en el capítulo anterior, por ser una película relevante por el momento que está viviendo esa película, ese actor y ese director. En el caso del episodio de hoy también es un tema de actualidad porque hoy toca hacer un episodio de personalidades dedicado a un gran actor que falleció recientemente. Entonces es un homenaje post-mortem. Robert Duvall dejó de actuar en el 2022. Yo no sé si estuvo enfermo, pero él nació en 1931, entonces ya, pues ya para el 2022 ya estaba grande, ya tenía cerca de 90 años. Murió justamente poco después de haber cumplido los 95 años. Entonces, fue un actor que tuvo una carrera larga y una vida larga. Sin embargo, justamente lo que estaba yo platicando hace rato con Paquito, perdón, voy a hacer primero los datos básicos de este actor. Él nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California. Él fue uno de estos que en Estados Unidos les llaman Army Brat, es decir, un hijo de militares, de esos pues que su juventud no la pasaron en un solo lugar porque tenían que cambiar de locación, del lugar donde vivía, debido pues al trabajo de su padre, que era un militar. Su papá fue un almirante de la United States Navy. No voy a decir la naval porque no estoy seguro si esa es la traducción correcta, pero pues el Navy es el término en inglés, el término preciso. Y la mayor parte de su niñez, al parecer, la vivió Robert Duvall en Annapolis, en el estado de Maryland. Después justamente estudió ahí en Maryland, y en Missouri, también en una ciudad llamada De Principia, en San Luis, Missouri. Ahí fue donde se graduó en pues como más o menos lo que aquí le llamaríamos la licenciatura en arte dramático en Principia College de Elsa, Illinois. Yo supongo que ya para ese entonces pues ya no vivía con sus papás, cuando estudió en el estado de Illinois y en este Principia College. Su papá quería que él fuera militar, o sea, el papá de Robert Duvall. Yo supongo que debió haber sido una infancia dura, como toda la de los hijos de militares, y su papá quería que fuera militar, pero Robert Duvall lo declaró así literalmente: yo lo único que sabía hacer era actuar. Lo único que me salía bien en la vida era actuar. Entonces él tenía tan clara su vocación que él se metió, se dedicó a meterse en el negocio de la actuación, del drama.
Tuvo intervenciones en televisión, en programas de televisión importantes, aunque obviamente no tuvo papeles importantes, pero tuvo presencia en programas como Alfred Hitchcock presenta, la serie de Los Intocables, El Fugitivo, FBI y la Dimensión Desconocida. Después, y es lo que estaba comentando con Paquito antes del programa, que Robert Duvall tuvo participación en películas muy relevantes, pero con papeles muy pequeños, entonces no lo recordamos por esos papeles. Y no solo eso, sino que también tiene películas muy malas, películas alimenticias, diría Luis Buñuel, películas muy de palomeras, muy de consumo rápido, en donde también tiene papeles pequeños y como bien dice Paquito, tampoco lo recordamos, o tiene papeles también pequeños en películas muy antiguas, como su primer film en 1962, que Paquito justamente me la estaba comentando hace rato, To Kill a Mockingbird, con Gregory Peck. Es un clásico hollywoodense, pero pues él tiene un papel tan pequeño que nadie menciona To Kill a Mockingbird de 1962 como una película con Robert Duvall. Lo mismo pasa con Bullet, otro clásico de 1968. Lo mismo con True Grit de 1969, este clásico western de las últimas películas de John Wayne, que me parece una gran película, pero por supuesto que yo no recuerdo por ningún lado a Robert Duvall. Entonces, esa es una característica que identificamos Paquito y yo, que hace papeles pequeños tanto en películas históricas como en películas churros, bailes pequeños, que realmente lo recordamos por muy pocas películas en donde hizo papeles realmente notorios. Y ahorita voy a pasar a eso porque pues, se trata de entrar en materia y creo yo que cuando se habla de Robert Duvall, entrar en materia, pues prácticamente se habla de dos personajes. Tom Hagen, el hermano adoptivo de los hermanos Corleone, de los hijos de Don Vito Corleone en El Padrino 1 y El Padrino 2, y pues el coronel Kilgore de la película Apocalypse Now, también de Francis Ford Coppola, el mismo director de las películas del Padrino. Y pues básicamente cuando se trata de entrar en materia sobre Robert Duvall, básicamente son esas dos películas, aunque pues sí, obviamente que hay otros personajes que si uno le rasca, se acuerda. Y entonces, ahorita en mi primera participación, pues ya de plano voy a entrar en materia porque si no, se nos va el tiempo. Pero antes quiero mencionar que yo ya no me acordaba y Paquito me hizo recordar otro papel que sí es relevante y donde fue protagonista, que es en THX 1138. Esta excelente película de George Lucas, su ópera prima, película muy buena, película de ciencia ficción futurista, distópica. Robert Duvall hace el papel de THX, él estaba muy joven, bueno, ya no un chamaco, ¿no? Pero tenía 40 años, o sea, o 38, 39 años, hace un gran papel como THX en esta película de ciencia ficción, pero pues sí, es inevitable que uno piense en Tom Hagen como uno de sus papeles principales. Tom Hagen, pues sí, es un abogado que fue adoptado por Don Vito Corleone y sus hermanos lo quieren como si fuera un hermano consanguíneo, a pesar de que Michael en la primera del Padrino se refiere a él como Tom Hagen y no como Tom. Pero bueno, creo que es un recurso del guión para que le explique a su novia que no es su hermano de sangre. Pero bueno, yo quisiera opinar sobre la diferencia entre los dos personajes.
Tom Hagen me llama mucho la atención el contraste que logran Robert Duvall y Francis Ford Coppola. Un contraste muy marcado con estos dos personajes. Tom Hagen es un hombre serio, sobrio, muy controlado, muy contenido, que no por eso, eso no significa que no tenga un temperamento o personalidad que de repente se le pueda salir el enojo. Sin embargo, lo controla muy bien. Es obviamente, por ser el abogado de la familia, es el elegido para ir a Hollywood a tratar de convencer a este magnate terrible, este hombre terrible, este productor despreciable de Hollywood, de permitir que Johnny Fontaine sea el protagonista de una película. Creo yo que me llama mucho la atención cómo se comporta Tom Hagen de esta manera tan ecuánime, incluso cuando este productor pierde el control, le grita, le cree que lo está poniendo en su lugar y Tom Hagen simplemente se levanta y le dice, bueno, gracias, ni siquiera termina de cenar, y le dice, gracias, me voy porque el señor Corleone le gusta saber las noticias malas lo antes posible. Es decir, me llama mucho la atención cómo que haya sido una actuación tan poderosa y tan memorable, un papel tan contenido, pero con una presencia impresionante. Y el otro personaje que hizo con Coppola, que es también por el que se le reconoce y se le recuerda siempre, es el teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now. Y es inevitable comentar cómo este personaje es un totalmente loco, un desquiciado, que tiene la suficiente humanidad para darle de tomar de su cantimplora a un soldado enemigo del Vietcong, de esa película Apocalypse Now, que ya hablamos, ya platicamos sobre ella en este podcast, sobre la guerra de Vietnam, o ambientada en la guerra de Vietnam. Y a este coronel que está tan loco que es capaz de salvar al bebito con la mamá, de darle de su cantimplora a un soldado caído, pero que cuando se trata de surfear en las olas de Vietnam, que él mismo dice, aquí todas las olas están chafísimas, no se comparan con las de California, y alguien le dice, en ese punto, en tal lugar, hay unos quiebres de ola parecidos a los de California, y se aloca tanto que organiza todo un ataque militar con helicópteros y con la música del vuelo de las Valquirias de Wagner, que se volvió una secuencia icónica con los helicópteros, y arman una balacera, una masacre de vietnamitas con tal de surfear. Y entonces este personaje que después dice que le encanta el olor del napalm en la mañana después de haber hecho un ataque con napalm, tan diferente de Tom Hagen, que desde ahí, desde 1979, cuando apenas estaba despuntando su carrera, ya veíamos esta versatilidad y esta fuerza, este impacto que puede causar Robert Duvall en el espectador, que pues no sé si decir que desafortunadamente después no volvió a tener personajes tan icónicos y tan notorios, es decir, su carrera no es como la de Niro que podemos, y Pacino, que podemos mencionar muchos personajes memorables, pero en mi segunda participación pues ya platicaré de otros personajes que yo no recordaba y que al ver su filmografía pues le vienen a uno a la mente, pero de momento lo que me interesa es saber qué opina Paquito Rodríguez, mi compañero, amigo y hermano del alma, sobre la carrera de Robert Duvall. ¿Tú qué opinas, Paquito? Hola Fernando, muchas gracias. Híjole, bueno, pues de entrada es una pena, es una lástima que uno de estos grandes actores de la época dorada de Hollywood haya fallecido. Se están acabando y me parece que es algo digno de mencionarlo. Por eso hemos decidido hacer este episodio de personalidades. El año pasado lo hicimos en honor a Val Kilmer, que nos dejó también. Y estábamos conversando cuando supimos que había muerto y decidimos pues hacerle un especial de personalidades. Yo en realidad
solo tengo claro el trabajo de Robert Duvall por El Padrino. Si yo de algo reconocía a Robert Duvall era por El Padrino. Y con este trabajo de, pues, de investigar y de pensar, bueno, de qué vamos a hablar sobre él, porque sí era una figura relevante en Hollywood, pues claro que me empecé a recordar de Apocalypse Now, que es la película de la que ya nos está hablando Fernando, y de repente me acordé de otra que es THX. THX es una película que es muy relevante para los que somos fans de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, porque es la primera película de George Lucas. George Lucas hizo un cortometraje mientras era estudiante que se llamaba THX 11384EB, en esta intento por hacer ciencia ficción dura, que era la que le gustaba a él, su interés no era tanto hacer una ciencia ficción fácil como lo terminó siendo la Guerra de las Galaxias, sino él quería que fuera algo más artístico, algo más orientado a 1984, algo con rasgos de Herbert, Dune de Herbert y todo esto. Y THX pues es un cortometraje que tiene todos los rasgos del cortometraje estudiantil, pues aprovechar un ambiente encerrado porque tienes poco presupuesto, porque no tienes muchas locaciones, pues cuando estás haciendo ciencia ficción y no tienes recursos, pues tienes que controlarlo todo. Pero lo cierto es que este cortometraje le sirvió de tarjeta de presentación y después hizo la película, la versión largometraje, que solamente se llamó THX 1138 y que es la que le da el nombre a su sistema de sonido, al sistema de sonido que desarrolló tiempo después. Pues bueno, en esta película el actor principal es Robert Duvall y Robert Duvall era un actor que ya tenía mucha experiencia, pero no solamente experiencia cinematográfica, porque había hecho algunas películas, como ya mencionó Fernando, la de True Grit, la versión original de True Grit. Por cierto, que para él fue un honor haber compartido tablas con John Wayne. Incluso menciona que para él John Wayne era un gran actor al que no se le dio el crédito que merecía, que era un actor muy instintivo, un actor muy natural y que había aprendido mucho de él. Bueno, pero su experiencia era principalmente en televisión, apareció en los grandes programas de su época, claro, como artista invitado, pero él ya había salido en 6 o 7 programas diferentes antes de aparecer en cine. Él tiene un episodio en Alfred Hitchcock Presenta, eh, él aparece también en Los Intocables, en la serie de televisión, ¿no? En la clásica serie de televisión. También tiene episodios de Dimensión Desconocida, en la versión clásica blanco y negro, en la serie de los 60. Aparece también en esta serie de suspenso que se llamaba The Outer Limits, que es una serie muy inspiradora de las películas de horror en los 80s, The Outer Limits, Dimensión Desconocida, todo eso inspiró The Tales from the Dark Side, ¿cómo se llama? Creepshow, todo eso. También aparece en El Fugitivo, que es una serie que fue muy popular en su época y que le mereció un remake cinematográfico con Harrison Ford muchos años después. Viaje al fondo del mar. Imagínate que para nosotros ya es una serie que se volvió un gag. Algunos solo la conocen porque Trino tuvo a bien hacer doblajes graciosos de esa serie, pero era una serie que fue muy, muy taquillera, muy importante en su época. También aparece en El Túnel del Tiempo, que fue muy famosa en el 67. Era un programa de la barra principal
también aparece en Combate en 3 episodios. O sea, es un actor que ya tenía su prestigio y que ya tenía una gran carrera. Aparece en To Kill a Mockingbird, un peliculón muy importante, pero hace un papel pequeño, tan pequeño que teniendo los créditos en la mano no he podido todavía identificarlo. Voy a tener que ver la película toma por toma para ver es este cuate. Pero sí aparece, por supuesto, bueno, ya dijimos True Grit, en Bullet y varias películas de estas haciendo papelitos chiquitos, pero en THX ahí se distingue, se destaca como el artista principal y además es el único actor que realmente se destacó en el futuro. Es decir, que tuvo una carrera que ya rompió la barrera del tiempo, porque justo al año siguiente, en parte porque por la relación que tenía George Lucas con ay Dios mío, ay Dios mío, con Francis Ford Coppola, al año siguiente hace Matt Hagen en El Padrino, que ya Fernando se encargó de darnos el análisis a profundidad de ese personaje. Lo cierto es que ser un actor contenido no es fácil. Yo voy a tomar de ejemplo a uno de los actores que ha hecho el personaje más contenido de la televisión, el doctor Spock, el señor Spock, porque el Leonard Nimoy comenta que para su personaje en la serie de televisión de Viaje a las Estrellas, si él no hubiera tenido un actor tan extravagante y tan explosivo, tan radical y dinámico como era William Shatner haciendo el Capitán Kirk, él hubiera batallado mucho haciendo un personaje tan contenido como es Spock. No es fácil ser un actor de personajes así, en particular porque ese tipo de personajes tienden a desaparecer en el fondo. Y justamente eso es lo que lo hace tan memorable, el hecho de que sea un personaje tan contenido. De hecho, otra de las características que lo destacan de otros actores es que él trabajó con los grandes directores haciendo papeles importantes, pero que siempre se llevó mal con los directores. Es algo que fui aprendiendo ahora que estuve investigando sobre él. Resulta que en True Grit se llevaba muy mal con el director y después en El Padrino cuando iban a hacer la tercera película, tuvo un problema y un encontrón con Francis Ford Coppola sobre los salarios. Un poquito tenía razón porque él decía que a él no le parecía ganar 4 veces menos que Al Pacino, pero por otro lado pedía que le pagaran lo mismo y eso fue excesivo y era excesivo porque ni siquiera era el personaje principal y no tenía el cartel que tenía Pacino para cuando filmaron El Padrino 3 y es por eso que Matt Hagen desaparece por completo de la tercera y solamente incluyen a su hijo porque Matt Hagen ya murió. Por otro lado, en mi segunda participación la reservé para hablar de todas esas películas que hizo después del Padrino y que son papeles completamente irrelevantes. Así que eso lo voy a dejar para mi segunda sección, donde vamos a conversar sobre los papeles irrelevantes de Robert Duvall. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Pues le voy a entrar de lleno a este recorrido. Creo que va a ser muy interesante porque obviamente cada quien va a mencionar películas diferentes, en algunas coincidiremos, en otras no. Yo me voy desde Apocalypse Now del 79, me voy hasta 1900 o 1900, ya me perdí, estoy buscando Days of Thunder de Tony Scott, 1990. Eh, la voy a mencionar y nada más la voy a mencionar porque es justo un ejemplo de lo que dijo Paquito, de que no recuerda uno haber visto a Robert Duvall en esa película.
La siguiente que voy a mencionar es Falling Down de el fallecido Joel Schumacher, que ahí sí, para que veas, sí me acuerdo de su participación, pero lo recordé apenas ahorita a raíz de su muerte, que vi un clip, me parece, del final, del clímax de la película, de este enfrentamiento entre el policía, que es el personaje secundario de la película, interpretado por Robert Duvall, y el protagonista, interpretado por Michael Douglas. Hace poquitito vi un pequeño clip y recordé que me parece una actuación sobria, como siempre las de Robert Duvall, un personaje menor, un personaje que no trasciende, pero pues no puedo dejar yo de comentar que me parece un peliculón. Entonces, creo que es valioso que Robert Duvall haya estado en una película de ese calibre. Después tenemos Jerónimo, una leyenda americana de el maestro Michael Mann, que, híjole, a mí en lo personal, Jerónimo me parece, perdón, me equivoco, de otro maestro. El director es Walter Hill. Híjole, a mí en lo personal, Jerónimo me parece una película menor en todos los sentidos, menor como western, menor como película de Walter Hill, y ni siquiera recuerdo tampoco a Robert Duvall. Después me voy a ir a, híjole, híjole, Alto Impacto, esta película de desastre, de las clásicas películas de desastre hollywoodenses de 1998, que la neta tampoco recuerdo a Robert Duvall. También salió en Gone in 60 Seconds, este remake de una película gringa, de una película hollywoodense, Gone in 60 Seconds. Me parece que es una película de Roger Corman, la original. Y este remake del año 2000, Gone in 60 Seconds, con Nicolas Cage y Angelina Jolie, una película palomera que tuvo mucho éxito, que tuvo mucho, que sonó, que fue muy sonada, y que tampoco recuerdo a Robert Duvall en ella. Después, una que me mencionó hace rato, Paquito, El Sexto Día, un churrazo con Arnold Schwarzenegger, una película que yo disfruté, que me parece palomera, un churro de ciencia ficción, que tampoco logro recordar el papel de Robert Duvall, y se me hace muy triste porque ya llevo 2 décadas, ya llevo como década y media, ya me salté muchas películas, eh, y ya mencioné varias en las que no recuerdo a Robert Duvall. Ahora por fin llegué a una que tanto la película me parece buena como el personaje de Robert Duvall me parece memorable, lo recuerdo con mucha claridad y me gustó mucho la película y la química actoral. O la película llamada Open Range, no recuerdo cómo se llama en español, pero es un western del 2003, dirigida ni más ni menos que por Kevin Costner y estelarizada por Kevin Costner, el personaje secundario lo hace Robert Duvall. También sale Diego Luna como asistente de estos dos personajes, pistoleros, vaqueros. Es una película que me gustó mucho. Yo pienso que Kevin Costner hizo nuevamente un buen western. Tiene mucho de remake o como de revisitación de la masacre, o sí, de la balacera en el Corral OK, esta película famosa de Gunfight in the OK Corral, en la que me parece que Wyatt Earp es el que participa en esta balacera. No estoy seguro, no me crean del todo, pero Open Range es una variación de esta historia que se ha contado varias veces, que es la balacera en el OK Corral. Y me parece que Robert Duvall hace un personaje sobrio, entrañable, ya entrado en años. Y de ahí me voy a ir a otra película que también lo recuerdo, que me parece entrañable, su actuación del 2007 en la película We Own the Night.
dirigida por James Gray, que me parece que es un director interesante, que después, que un director que después como que desapareció, pero que en su momento hizo una película que se llama Little Odessa con Edward Furlong en el 94, que es una película que yo recuerdo que me gustó, que es como ruda de la gente de la calle. Y We Own the Night, esta del 2007, que es un drama de policías con Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg y Eva Méndez. Y Robert Duvall la hace, me parece que son hermanos Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg, y Robert Duvall la hace de su papá, y son como una familia de policías, porque me parece que Robert Duvall fue policía y ellos también son policías, y me queda un recuerdo un muy buen sabor de boca de su personaje en esta película. Después, en el 2009, salió en una película que me gusta mucho, que me parece que es muy buena, pero una vez más no recuerdo a Robert Duvall. La película es Crazy Heart, Corazón Loco, de un músico que trata sobre un cantante de country interpretado por Jeff Bridges. También sale Colin Farrell en la película como otro cantante de country. Me parece una película entrañable, una película muy buena, con música original, canciones originales creadas para la película, que me parece que, de canciones de country, que me parece que son lo suficientemente relevantes como para escuchar el soundtrack de la película. Me parece que todo está genial, pero no recuerdo a Robert Duvall y eso se me hace triste. Después de Road, esta película también del 2009, esa película que no vuelvo a ver ni aunque me paguen, porque yo no soporto las películas en las que la gente sufre de carencia, que la gente no tiene que comer. Si algo no soporto, si algo para mí es una película de terror, pero verdaderamente terror, es que los personajes no tengan que comer. Y The Road es una película estelarizada por Viggo Mortensen, basada en un libro de Cormac McCarthy, novelista que estaba muy de moda en ese entonces, porque fue ni más ni menos que su novela fue la que inspiró la película de No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles, de los hermanos Cohen. Entonces, esta película postapocalíptica, The Road, con Viggo Mortensen, es un drama verdaderamente triste de un papá con un hijo que viajan por un mundo desolado. Después la de Jack Reacher del 2012 con Tom Cruise, ahí sí recuerdo vagamente a Robert Duvall. Es una película que me parece muy, un poco no muy, pero sí un poco desafortunada, que creo que Tom Cruise trató de hacer una franquicia y no le salió, aunque creo que sí hubo por ahí una secuela. Ahora, creo que esa es la última película que vi con Robert Duvall, Jack Reacher con Tom Cruise del 2012. Voy a mencionar unas que se ven interesantes y que me las llevo de tarea. Hay un western que se llama A Night in Old Mexico, una noche en el viejo México, que es un western y se ve interesante. El juez, que pues, se ve también con Robert Downey Jr. y Robert Duvall, se ve interesante. También veo que tiene una película llamada Widows, o sea, viudas, dirigida por Steve McQueen, que no es a Steve McQueen el actor, sino este director afroamericano muy interesante que hizo esa peliculón que se llama Shame, y que después hizo Shame con Michael Fassbender, y que después hizo una que no me gusta para nada, la de 12 años esclavo, pero me parece muy interesante Steve McQueen, y veo que sale Robert Duvall en una película del 2018 llamada Widows, Viudas. Esa también me interesa. Y veo que salió su última película, se llama The Pale Blue Eye, el ojo azul pálido, con Christian Bale. Se ve como misteriosa, como gótica, del 2022, y
pues no me llama mucho la atención, pero bueno, hasta aquí la voy a dejar. Estos fueron mis comentarios sobre las películas de Robert Duvall. Te devuelvo el micrófono para tu segunda participación, Paquito. Hola, Fer. Sí, pues ahí va mi lista. Es la antilista, pero ya vi que algunas de esas películas sí son buenas. Entonces, algunas eran malísimas y me parece que era divertido incluirlas en las antirecomendaciones. Y la primera que voy a mencionar, pues resulta que no era tan mala, pero la encontré y me llamó mucho la atención y pues ya en la lista ahí se descuadró toda, porque resulta que Robert Duvall aparece en la película de 1979 de Philip Kaufman, Body Snatchers, que es la versión moderna de los usurpadores de cuerpos. Moderna entre comillas, porque es del 79, pero vaya, es la que es a colores, porque la anterior es a blanco y negro. Pero su papel no fue acreditado, no aparece en los créditos, pero él trabaja en esa película y dije, ahí es donde está el meollo del asunto, de que no lo identificamos, ni siquiera sabíamos que salía en la película, vaya, ni siquiera le dieron crédito. Pero si nos vamos más adelante, también participó en el Mega Non Plus Ultra Churrazo antirecomendado de 1996, Fenómeno, película que dirige John Turteltaub y que es una película de publicidad del movimiento religioso de los cientólogos. Es la película de esta película aparece John Travolta y es eso, es propaganda de esa religión y él aparece ahí. Pero más adelante, en 1998, descubrí que aparece en una película que sí vi, que vi en el cine y que además se me hace muy buena. Pero es una película que tuvo la mala fortuna, o adrede se lo hicieron, yo no sé, de haberse estrenado junto a esta película que se llama, ay Dios mío, la de, eh, fue la película que lanzó la carrera de este director canadiense. Ay, ya se me olvidó, no puede ser, justo ahorita en este momento se me tenía que olvidar. Pero bueno, yo estoy hablando de Impacto Profundo. Impacto Profundo es una película de 1998 que dirige Mimi Leder y que tiene la historia de él, de un cometa, no es un cometa, es un asteroide que se va a estrellar contra la Tierra y que es el mismo argumento de Armageddon. Esa era la película que había tratado de recordar hace un segundo, perdón. Tuvo la mala fortuna de haberse estrenado con Armageddon, y aunque a mí Armageddon me parece que es menor, sí, como tiene elementos de comedia y tiene un reparto más famoso, pues se lo comió. Impacto Profundo quedó como la copia, a pesar de que se había filmado antes. Y bueno, pues ahí aparece también el señor Duval. Pero entonces me brinqué un poquito más adelante y descubrí que él aparece en una película que es bastante buena del 2002, pero es una película que pasa desapercibida. La dirige Nick Cassavetes y aparece este actor afroamericano. Ay, Dios mío, andamos hoy, Fernando y yo, en la luna. Se nos olvidan los nombres más fáciles. Pero bueno, es una película que trata sobre un trabajador que su hijo, por un asunto de seguros, no puede recibir un corazón, un trasplante de corazón, y pues eso lo condena a muerte. Y este personaje, John Quincy Archibald, secuestra la sala de emergencias de un hospital
para que a su hijo lo pongan en la lista de espera de un trasplante de corazón. Denzel Washington, ese es el actor que andaba yo pensando. Robert Duvall hace el papel del teniente Frank Grimes, que es el policía que va a hacer negocios con John Q. Peliculón, un peliculón bárbaro, que justo lo hizo después del Sexto Día. Yo le iba a mencionar el Sexto Día como uno de los super mega churrazos en los que aparece él, pero me lo ganó Fernando. Pero justo 2 años antes había hecho esa del Sexto Día y ahora aparece en John Q. Después también quiero destacarlo en otra churri película que también me parece muy buena, que dirigió en 2005 Jason Reitman, que es una sátira que se llama Gracias por fumar y trata, o mejor dicho, critica todo el sistema o la estructura de cabildeo que ha sostenido a las industrias del tabaco en Estados Unidos. El artista principal es Aaron Eckhart, quien funge como un cabildero, como un político que se encarga de limpiar la imagen del cigarrillo y de promover su uso entre la gente. Es una película muy divertida y a la vez muy interesante. También sale J.K. Simmons y hay varios actores ahí, pero Robert Duvall pues hace un papelito ahí chiquito. Hace el papel del capitán. Y bueno, pues así seguimos su carrera. De hecho, hizo mucho trabajo de voz. Hay muchos videojuegos que salen del Padrino, por lo menos 4 encontré o 5, y en todos ellos él hace la voz de Matt Hagen, de Tom Hagen, perdón. Entonces tienes The Godfather Mob Wars, The Godfather The Dawn's Edition, The Godfather Black Hand Edition, tienes The Godfather 2, el Padrino 2. Ah, hizo varios videojuegos, trabajos de voz de videojuegos. A mí esa película que Fernando menciona de The Road, a mí me gustó mucho, pero me llama mucho la atención que Fernando, una persona que ha visto películas tan horrorosas y tan desagradables como el Texas Chainsaw Massacre, sufra con algo como el hambre. Se me hace muy bonito, es una trivia muy divertida como para ponerle un pin y recordarla. Robert Duvall al final termina siendo un actor que logró dejar su marca en Hollywood. Si bien la mayoría de sus papeles fueron quizá olvidables, al final logró hacer lo que pocos hacen, que fue dejarse ahí, insertarse en el panteón de Hollywood y pues ahora nos deja con ese vacío que hay que llenar. Es el último hijo del Don que quedaba vivo. Ahora solo tenemos a Pacino. Ahora solo nos queda Pacino del reparto glorioso del Padrino y pues es momento de cuidar al viejito para que nos dure muchos años más. Voy a aprovechar este último empujoncito, pues para mandar el saludo a mis amigos, a mis sospechosos comunes, a los compañeros que nos escuchan y que nos aguantan, en particular, pues a Víctor, mi hermanito, que él me emociona mucho porque me manda mensajes diciendo, hoy toca episodio y que a ver cuándo esto, y eso me emociona mucho porque es saber que hay alguien que me está escuchando. Ustedes no saben, pero cuando él y yo éramos adolescentes, caminábamos por las vías de la ciudad de Jalapa como si fuera cuenta conmigo, platicando y compartiendo y haciendo lo mismo que hago ahora con Fernando aquí en el podcast. Y bueno, pues para mí me llena de mucha alegría y cariño saber que está por ahí. También le agradezco a Abraham González, a Fernando Rivero. Fernando Rivero nos oye de vez en cuando, pero sí siempre nos oye. También a Briseidi Torres, a mi hermanita Julieta Isabel, a Omar López, al Chipi López, que me gustaría mucho que nos compartiera su opinión, es un gran lector de cine. También quiero mandarle un abrazo a mi hijo Mario Humberto, a quien dedicamos este programa. Es un niño muy
inquieto y que está creciendo muy fuerte, muy grande, muy bonito. También a su mamá, Carolina González, una mujer preciosa que tengo el orgullo de llamar mi esposa y con la que disfruto muchísimo viendo películas. Es nuestra productora ejecutiva porque mientras estoy yo aquí aplastado platicándoles, ella está cuidando al niño, que no es cosa fácil, y nos está dando este espacio para que podamos grabar. Ya llevamos cuántos episodios. Tenemos alrededor de 200 episodios al hilo, o 150 más o menos. Este es el episodio 264 y más o menos desde el episodio 100 que publicamos ininterrumpidamente. Así que estamos aquí muy felices y contentos. Y le devuelvo el micrófono a Fernando, porque yo ya estoy empezando a decir disvaríos. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito, por tu lista. Yo voy a mencionar tres películas para concluir. Una es la de John Q, que voy a confesar que no la he visto, pero que ya desde que la estaba viendo yo hace rato en Wikipedia, en la lista, me llamó la atención, pero confieso que no la he visto, pero tus comentarios me hacen que me den ganas de verla. Voy a mencionar también se me pasó, una que se me pasó y que tú la mencionaste, la de Gracias por fumar, que coincido contigo, es una buena comedia ácida, con buena temática, bien manejada. Aaron Eckhart, como en su punto como actor, muy buena. Y voy a contar por último rápidamente una anécdota justamente a propósito de este dato que dejas como con un pin, como trivia, de que a mí, que no me hacen sufrir las películas tipo Texas Chainsaw Massacre, pero que The Road, me hizo sufrir porque la gente, los personajes pasan hambre. Voy a contar una anécdota que me parece graciosa. Yo la fui a ver la película al cine, la vi yo solo, sufrí en silencio, pero cuando terminó la película, empezaron los créditos finales y se enciende la luz y volteo hacia mi izquierda y más o menos como cinco o seis butacas justo en la fila donde yo estaba, pero como a cinco o seis butacas, estaba una pareja de jóvenes y la chica estaba vuelta a un mar de lágrimas y tenía lleno, lleno su charola de chucherías, perdón, no Kleenex, de servilletas del cine totalmente sucias, obviamente, por los fluidos corporales que emanaron producto de que estuvo llorando toda la película. Híjole, me pareció chistoso y conmovedor al mismo tiempo, pero no solo eso, algo que también me pareció chistoso es que la chica estaba enojada. Y la chica le dijo al novio, no sé qué le dijo, pero yo vi que estaba enojada porque el novio la metió a ver una película que la tuvo llorando la mayor parte de su metraje y ensuciando servilleta tras servilleta. Entonces, cuando se fueron y llegó el chico, el chico, el empleado de Cinépolis, yo le dije, oye, cuidado, aguas, porque esos Kleenex están sucios porque tienen mucosidad. Fue nada más como un pequeño tip que le di para que no se fuera a ensuciar pues de un fluido que no es deseable ensuciarse. Yo me despido con esto y le mando un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, que nos permite tomar este tiempo. También un abrazo a su hijo Mario Humberto y un abrazo y agradecimiento a Paquito Rodríguez, que mi amigo, compañero y hermano del alma, que gracias a él este podcast existe. Y gracias a usted, por supuesto, porque si ustedes no nos escucharan debrayar sobre cine, este trabajo no tendría sentido. Yo soy Fernando Carrillo Fink y nos vemos hasta la próxima. Esta fue
la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!